¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Una de las últimas actividades que ha tenido la canciller de la República, Eda Rivas, antes del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo limítrofe marítimo entre Perú y Chile, ha sido presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Vamos a abordar el tema y vamos a ver las perspectivas de aquí al próximo 27 de enero. Nos acompaña el congresista Martín Belaunde, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento y además tiene una amplia trayectoria en la vida diplomática. Congresista, ¿cómo está? Muy gentil, como siempre. Muchas gracias por invitarme, aquí a la orden. Ha sido una sesión reservada, ¿verdad? Es decir, así es. Tenemos que guardar bajo 7 llaves lo dicho en esta reunión, pero sin embargo ha sido una reunión cordial con la jefa de la diplomacia peruana. Sí, lógicamente, siempre ella hizo una exposición y luego de hacer su exposición quiso escuchar las intervenciones de los diversos congresistas y las preguntas de los diversos congresistas, entre ellos las mías, y lógicamente luego pasó ella a dar respuesta y hubo un intercambio activo y dinámico de intercambio de ideas. Eso es bueno. Así es, así es. Porque se absuelven interrogantes que a veces no quedan muy claras. Sí, se expresaron puntos de vista desde diversas ópticas, en fin, de las interpretaciones del derecho internacional que tienen algunos congresistas, que en líneas generales son coincidentes, pero pueden haber pues sesgos y matices algo distintos, ¿no? Digamos que estamos optimistas de aquí al lunes, luego de las explicaciones que ha dado la canciller Eda Rivas. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, yo tengo un optimismo razonado y cauteloso. No desbordante. No, porque no sabemos. La verdad es esa, no sabemos. En el lado chileno he visto muchas inquietudes, dieron la impresión que en la hora undécima se han dado cuenta de que quizás las cosas no van a salir exactamente tal como las pensaron en su inicio. Y entonces se han tejido en Chile muchísimas especulaciones. Una de ellas, que ya no es especulación, sino que la llaman Plan B, y me parece que el alcalde de Arica se acaba de referir a ella, es de que los pescadores artesanales chilenos que pudieran verse afectados por la sentencia en cuando no puedan pescar en ciertas zonas marítimas que pasarían a ser de soberanía peruana, esos pescadores chilenos tendrían que ser indemnizados por el Estado chileno. Ahora, yo quiero decir algo que es muy importante. Desde el punto de vista económico, un comentarista chileno que se calificó como experto en negociaciones internacionales y primer funcionario ejecutivo de una empresa X, dijo que en la consecuencia económica para Chile, en el supuesto que la sentencia le fuera desfavorable, sería del orden de los 100 millones de dólares. ¿Y cómo llegó a esa cifra? Tomó en cuenta el volumen de la pesca en el lado chileno y la conversión de ese volumen de pesca en harina de pescado que normalmente se vende, se exporta obviamente. Y él calculó que el volumen de esa exportación, de esa pesca, de ese tonelaje de pesca, transformado en harina de pescado y cotizado a los diversos precios internacionales, era del orden de los 100 millones de dólares. Pues bien, Chile ha exportado el año pasado algo así como 66.000 millones de dólares. 100 millones de dólares dentro de los 66.000 millones de dólares. Así fue una cifra importante, individualmente considerada, pero no tiene tanta importancia porcentual dentro del universo de las importantes exportaciones chilenas. Ahora bien, también se ha dicho que en el supuesto de que el fallo fuere desfavorable para Chile, eso afectaría a 3.000 familias chilenas de Arica. Que están dedicadas a la pesca. Que están dedicadas a la pesca, sea artesanalmente, sea porque trabajan en las empresas pesqueras del lugar, fundamentalmente del así llamado Grupo Angelini. Entonces, 3.000 familias multiplicado por 4, multiplicado por 5, son 15.000 personas. 15.000 personas en Arica, que tiene una población del orden de 200 y tantos mil habitantes, o sea, menos del 10% de la población de Arica
se vería afectada por el fallo en el supuesto de que sea adverso, contrario, negativo para el lado chileno. Entonces, es una cosa importante, indiscutiblemente, como también es importante para el Perú, pero no es una cosa decisiva. Claro, las proyecciones futuras que pueda tener el fallo, no solo en lo que se refiere a la explotación de los recursos hidrobiológicos, a la riqueza ictiológica, peces, etcétera, etcétera, sino también futuros derechos mineros, futuros derechos petroleros, eso no lo sabemos. Pero también en Chile consideran que un resultado negativo para ellos tendría consecuencias adversas desde el punto de vista geopolítico. Y en Chile hay mucha gente, como también en el Perú, preocupada por estos efectos geopolíticos y por la posición estratégica chilena en el Pacífico Sur. Y en Chile se ha trazado una teoría geopolítica, la llamada el mar presencial, que es una suerte de presencia marítima chilena que va, según ellos, desde la línea del paralelo hasta las Islas de Pascua y de ahí hasta el continente antártico. Ese mar presencial chileno inmenso, según ellos, parecería ser un coto reservado para Chile. Pero, hay que decirlo, eso es una proyección geopolítica, una proyección estratégica. Pero el mar presencial chileno, a pesar de haber sido declarado así por una ley chilena, no tiene aceptación en el derecho internacional. En el derecho internacional tenemos diversas zonas marítimas, aguas interiores, líneas de base, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, en donde en diversos grados se aplica lo que en algunos juristas llaman la soberanía modal. Pues bien, esa tesis no tiene ningún valor. Luego, jurídico me refiero. De esta explicación geopolítica que me ha hecho retrotraer un poco a mis tiempos del colegio, donde hablamos de zona continental y todos esos argumentos adicionales, pero quisiera ir yo, don Martín Belaunde, a que le explique un poco a usted a los televidentes y sobre todo a los jóvenes, que en muchos casos uno les pregunta sobre la propuesta peruana y la chilena y no la conocen, ¿por qué está en disputa estos 37.900 kilómetros cuadrados de territorio marítimo? Bueno, y la posición peruana, ¿verdad? Esta línea bisectriz, a diferencia del paralelo, que es lo que propone Chile. Yo lo primero que tendría que decirles, no existe el territorio marítimo. El mar no es territorio, y eso lo puede comprobar cualquier persona que quiera caminar sobre el mar. Que yo sepa, solo Jesucristo caminó sobre el lago Tiberíades. Correcto. Y nosotros no somos Jesucristo. Ni siquiera mi amigo Mesías Guevara Masijuen, así se llama que tiene Mesías. El nombre, que tiene solo el nombre de Mesías. Entonces, luego esa precisión, correcto, muy buena. Quisiera que usted nos explique la postura peruana a diferencia de la postura peruana es la siguiente, que los diversos convenios que se suscribieron entre el Perú, Chile y Ecuador, la Declaración de Santiago de agosto del 52, y luego convenios complementarios, entre ellos un convenio de tolerancia pesquera para pesqueros artesanales, pesca de menor porte, del 9 de diciembre del año 54, que fueron convenios ratificados por los tres países y que están depositados en la sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Esos convenios no definieron un límite marítimo lateral entre los países. ¿Y por qué? Porque esos convenios estuvieron dirigidos a firmar la tesis de las 200 millas frente a la comunidad internacional. Y esa tesis de las 200 millas terminó siendo aceptada por la comunidad internacional cuando se aprobó la Convención del Mar. Entonces, el límite lateral tenía en ese momento una menor importancia que la teoría misma de las 200 millas. Se estableció una línea del paralelo, en el caso del Ecuador, limitando la proyección soberana hasta la altura, hasta determinadas islas que son de soberanía ecuatoriana. Pero eso era aplicable solo al Ecuador, porque en la zona limítrofe marítima peruano-chilena
no hay islas. Entonces, esa disposición, el artículo 4 romanos de la Declaración de Santiago de agosto del 52, no es aplicable. Entonces, Chile pretende considerar que la frontera marítima ha sido trazada en un convenio de tolerancia pesquera del 9 de diciembre del 54. Pues bien, el Perú considera que efectivamente hay esa tolerancia pesquera, pero que eso no constituye una frontera marítima que debería ser objeto, que debe ser objeto de un tratado internacional. Y a falta de sentencia, a falta de tratado, la sentencia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que el límite marítimo sea trazado hoy día, a partir del lunes, por la Corte Internacional de Justicia, que no debemos olvidarnos, es el más alto tribunal de la tierra. ¿Cómo es, congresista Martín Belaúnde, que en gran parte del litoral peruano tenemos las 200 millas, pero cuando llegamos a Tacna, ese mar se achica enormemente? Sí, claro, pues porque hay la línea del paralelo. Entonces lo que ocurre es que hay, si se quiere, una inflexión continental, una inflexión geográfica, porque el continente es así, y luego aquí, cuando empieza la frontera peruano-chilena, en la zona del punto Concordia, precisamente hay una inflexión, y entonces el continente se desplaza de sur a norte en dirección oeste. Entonces, como consecuencia de esa inflexión continental, existen zonas adyacentes marítimas cuya proyección territorial se superpone. Y para ese tipo de situaciones, la Convención del Mar tiene una solución, tiene varias soluciones. Para el mar territorial de 12 millas, que se cuentan a partir de las líneas de base, se supone que, a menos que haya un tratado internacional previo, se supone que el límite lo da una línea equidistante medida desde la frontera, desde las costas de ambos países. Y para las 188 millas restantes, o sea, la zona económica exclusiva, donde los países ejercen una soberanía, una suerte de soberanía, soberanía y jurisdicción para determinados fines tan importantes como la conservación, administración, exploración y explotación de los recursos naturales vivos y no vivos que se encuentran en el mar suprayacente, en el lecho marítimo y en el subsuelo del lecho marítimo. Entonces, para eso se debe trazar una línea equidistante, y esa línea equidistante la debe, a falta de convenio internacional, la debe fijar la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué cosa es la equidad? Es la justicia de las partes conforme al caso concreto. Correcto. Ahora, se dice, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal de derecho, salvo que le piden que falle con arreglo a la equidad. Y en este caso, la Corte Internacional de Justicia tiene que fallar con arreglo de derecho conforme al artículo 38 del Estatuto. Pero, cuando algún tratado se refiere a la equidad, entonces interpreta la equidad. Eso es lo que nosotros consideramos. Correcto. Este lunes, a partir de las 9 de la mañana, el presidente de la Corte, el magistrado Peter Tonka, va a presentar el nuevo mapa, ¿verdad?, de límite marítimo entre Perú y Chile, o el mapa con el que debe quedar, debe sellarse ya esta frontera, congresista. Ahora, en ese aspecto, quería preguntarle, y que usted nos dé su punto de vista respecto a lo que viene luego, qué va a ocurrir luego, porque ya es una decisión inapelable. ¿Cuándo empieza a acatarse ese fallo y cómo va a ser su, digamos, implementación? ¿De manera gradual o desde minutos después de conocido el fallo? Fíjese usted, la Corte dice que el estatuto de la Corte dice que el fallo es obligatorio para las partes, definitivo e inapelable. Cabe una posible interpretación y hasta cabe un recurso de revisión, pero eso sería una situación, en mi opinión, que no creo que se dé en este caso. Ahora bien, el reglamento de la Corte establece, reitera el hecho, que el fallo es obligatorio a partir de su lectura. Entonces, la obligatoriedad de la sentencia
corre a partir de su notificación a las partes que se da mediante esta lectura y mediante el texto escrito de la sentencia. Ahora, podría haber que se susciten algunas situaciones especiales que obliguen quizás a contemplar algunos remedios adicionales, pero eso no lo sabemos. Eso lo debe decir la Corte. Si la Corte dice esta zona es de soberanía peruana y lo es desde ahora, entonces Chile debe acatar eso. Si la Corte dice lo contrario, el Perú también lo debe acatar. Y si nos ajustamos a lo primero que usted ha señalado, que la Corte señala que esta porción de mar le corresponde a Perú y tenemos en ese lugar embarcaciones chilenas, ¿qué debe ocurrir? En ese caso, esas embarcaciones chilenas deben retirarse, ¿no? ¿O podrían quedarse allí, como ha dicho el almirante Bruset, pero sabiendo que ya están en soberanía peruana? Bueno, ahí caben muchas alternativas, ¿no? Cabría pues también una suerte de tolerancia pesquera, ¿no? Pero eso requeriría, en mi opinión, salvo que la Corte diga lo contrario, creo yo, un acuerdo entre el Perú y Chile, ¿no? Ahora, el tema de la implementación. Aquí van a jugar un rol fundamental los ejecutivos, pero también los congresos de Lima y de Santiago, o de Valparaíso, mejor dicho, porque habrá que modificar normas. De todas maneras se va a tener que modificar algunas estatutos. Probablemente se tengan que modificar algunas normas, pero yo quiero trazar una línea de doctrina. El cumplimiento de la sentencia de la Corte no puede y no debe quedar supeditado a la promulgación de normas internas. La sentencia está por encima de la normatividad interna. Podrán darse nuevas normas, podrán modificarse normas anteriores vigentes, pero la sentencia internacional, el derecho internacional, en este aspecto específico de delimitación de fronteras marítimas, está por encima de la normatividad interna que debe adecuarse al derecho internacional. Claro, me refiero a esa adecuación porque hay algunas normas que van a tener que quedar en suspenso. Está bien, pero la sentencia no queda supeditada a esas normas. Al contrario, está por encima. Las normas tendrán que supeditarse a la sentencia, llegado el caso que así fuere. Y hacer las aplicaciones o los correctivos necesarios. Así es, pero eso no detiene, no tiene por qué detener el cumplimiento de la sentencia. La sentencia vale por sí misma, porque emana, si se quiere, del órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Es, si se quiere, para estos efectos, no el único tribunal internacional, pero sí el más importante. ¿Y será necesario modificar, por ejemplo, la ley de bases del dominio marítimo que se aprobó aquí en el Congreso en 2006? Bueno, yo no le podría adelantar, pero podría ser, ¿no? Pudiera ser lo mismo que Chile. Que en Chile, claro, que se acuerda que se aplicó la ley de... Pero eso será ya un trabajo interno que tendremos que hacer en el Congreso los peruanos, en el Congreso peruano los peruanos y en el Congreso chileno los chilenos. Pero yo resalto y recalco la necesidad de que continúen nuestras relaciones. He visto que ha habido alguna reacción en Chile, como diciendo por qué se fue a las cuerdas separadas, debimos seguir expresando nuestro malestar al Perú por esta demanda, que la consideraron un acto inamistoso, en fin. Lo que yo quiero decir es que la presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia es uno de los medios pacíficos de solución de controversias conforme a la Carta de las Naciones Unidas y conforme también a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Una pregunta adicional sobre el tema Haya para luego ir a preguntarle sobre el trabajo que va a tener y que ha tenido la Comisión de Relaciones Exteriores en este tema. ¿Nos debe generar preocupación o no el caso Colombia-Nicaragua? Y donde Colombia ha mostrado, digamos, mucha observación, mucho recelo y hasta contrariedad por el fallo que dio la Corte. Bueno, en un momento dado parecía que había una rebeldía. Pero claro, ya no. Pero parece que no, parece que ya las aguas se están volviendo a su nivel y parece que Colombia se está quietando, porque la sentencia tiene aspectos muy favorables para Colombia. Le reconoce la soberanía de ciertas islas que están bastante alejadas de Colombia, más cerca del mar, digamos, de las costas nicaragüenses. Pero yo digo lo siguiente,
La discrepancia está en cuanto al alcance de las zonas marítimas soberanas de Ecuador, de Nicaragua, respecto de las zonas marítimas colombianas con aplicación de esas islas. Yo entiendo que la Corte resolvió en esa forma, teniendo en consideración que la extensión de la costa caribeña nicaragüense era bastante mayor que la extensión de estas pequeñas, de la extensión de las costas de estas pequeñas islas colombianas que por razones históricas y en razón de un tratado internacional previo, la Corte Internacional de Justicia respetó y digamos, reafirmó, ratificó la soberanía colombiana sobre esas islas, pero con una proyección marítima inferior a lo que Colombia esperaba. En un principio batieron palmas cuando se dijeron estas islas son colombianas, pero cuando después supieron que se le daba una zona marítima a Nicaragua que era superior en extensión a la zona marítima colombiana, que se medía desde las riberas, el litoral de esas pequeñas islas, entonces surgió ahí una discrepancia. Yo tengo entendido que se va a llegar a un cumplimiento de esa sentencia y espero que sea así, porque si no se cumplen las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, podríamos caer en una situación de anarquía internacional. Y ya tenemos muchos problemas internacionales. Tenemos la guerra civil en Siria, tenemos el tema de las proyecciones nucleares, los proyectos nucleares de Irán, la controversia que hay, las negociaciones que han habido y las controversias que había entre Estados Unidos y ciertos países de Europa Occidental e Irán. Y hay muchas otras zonas de conflicto humano, de muertes. Lo tenemos ahora en Sudán, en la guerra civil de Sudán del Sur. Entonces, lo que nosotros debemos procurar tener, como lo hemos tenido casi siempre, muchísimo tiempo, es una afirmación de la paz en esta zona del mundo, en el subcontinente sudamericano. Don Martín, se ha pasado casi 20 minutos y realmente no lo hemos sentido, pero yo quiero que usted a los televidentes les cuente qué actividades va a tener la Comisión de Relaciones Exteriores el próximo lunes, que es el fallo, el día D, para peruanos y chilenos, porque además hay que decir que la Comisión ha tenido un trabajo arduo, intenso, ha hecho un seguimiento, además el Parlamento en general como institución ha tenido también una comisión que le ha hecho el seguimiento durante estos 6 años a todo este proceso. Bueno, yo diría lo siguiente. Hemos convocado a una segunda sesión extraordinaria. La primera la hemos tenido hoy día, a pedido de la señora ministra. La segunda hemos convocado a las 8:30 en la Sala Grau para escuchar y mirar la lectura de la sentencia, de las partes pertinentes y relevantes de la sentencia, en su traducción no oficial al castellano. Y tendremos también, como se nos ha informado, la sentencia en su idioma original, inglés, en su otro idioma original, francés, porque esos son los idiomas oficiales de la Corte. Entonces tendremos esos textos. Y después de la lectura, creo yo, probablemente pasaremos a una sesión reservada donde discutiremos con plena libertad, con mucha razón, y espero que con más razón que vehemencia, los alcances de esa sentencia, que todos esperamos que sea favorable al Perú, por lo menos parcialmente. Aunque habrá también junta de portavoces, creo, a las 11 de la mañana aquí en el Congreso, y probablemente haya Nosotros vamos a esperar y hay el criterio. El pronunciamiento del Presidente de la República. Sí, nosotros no debemos adelantarnos al pronunciamiento del Presidente de la República, porque él es quien, con arreglo a la Constitución, dirige la política internacional del Perú. Nosotros apoyamos, nosotros coordinamos y nosotros aprobamos los tratados internacionales, previo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores. Me informan que en Chile va a sesionar el Senado al día siguiente, el 28. Bueno, y eso es una decisión. decisión. Que es una suerte del Congreso en general. Bueno, el Senado, el Congreso chileno es bicameral. Nosotros, claro, van a sesionar los dos. Ya. Y el Senado se convocó, el presidente del Senado, el senador Pizarro, me parece que convocó al Senado para el día 27 para leer la sentencia. Bueno, pero yo espero e invoco a mis colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores, todos los cuales han sido citados y convocados, que vengan ese día
y escuchemos la lectura de la sentencia con la máxima atención, con el mayor detenimiento y con el mayor despliegue de nuestras capacidades. Solo una pregunta concreta, chiquita. ¿Por qué en la Sala Grau? ¿Por el simbolismo? En parte el simbolismo, ¿no? El Congreso está cargado de simbolismo. Este es el primer poder del Estado, la Sala Grau, que mejor que la Sala Grau. El Caballero de los Mares. Con el fondo del cuadro, el monitor Huáscar. Así es. Digamos, el recuerdo de que peleó y se inmoló en infausta guerra del Pacífico, que ahora es un recuerdo histórico, que lo debemos tener siempre presente, pero que no nos debe inmovilizar como una estatua de sal en la proyección futura de nuestras relaciones con Chile y de nuestras relaciones internacionales en general. Muy amable, congresista Martín Belaúnde, ha sido un gusto, casi media hora conversando con usted, pero nos hemos llenado además también de conocimiento con los aportes que nos ha dado usted. Muchas gracias por invitarme, siempre a la orden. Hay que mantener serenidad, cordura, buena fe y sobre todo calma. Y por cierto, a nuestros televidentes le decimos que el 27, el lunes, tendremos una cobertura especial desde muy temprano. Estaremos, claro, desde las 9 de la mañana con la señal internacional, pero desde las 8:30 que inicia la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores tendremos una cobertura especial, no solo desde Lima, sino desde Tacna, a donde también tendremos un enviado especial. Usted desde las 7 de la mañana podrá sintonizar el canal del Congreso con un especial completo sobre este diferendo marítimo que resolverá La Haya este lunes. Los invitamos ahora a seguir con la programación del canal del Congreso.